Entremos en una máquina del tiempo y viajemos a la Italia del siglo XV. Imagina que eres una chica muy joven. Te llamas Rita y, como muchas chicas de tu época, no puedes decidir tu futuro. Te obligan a casarte con un hombre violento. Tu hogar es un campo de batalla. Cada día soportas su crueldad. Rezas por la paz, pero te parece inalcanzable. Aún así, te aferras a Dios, orando fervientemente. Entonces, todo cambia. Tu marido tiene un trágico final. Ahora, viuda, ves con horror cómo tus hijos heredan su odio. La venganza arde en sus corazones, llevándolos por un camino de pecado y destrucción. Cuando la esperanza se desvanece, haces lo único que puede hacer una madre, rezar. Le ruegas a Dios que intervenga, que los detenga antes de que caigan en la oscuridad. Y Él responde, no como esperabas, sino de una forma que solo la eternidad puede explicar. Tus hijos se enferman y nunca tienen la oportunidad de vengarse. Tu corazón está destrozado, tus brazos vacíos, pero aún así, confías en la voluntad de Dios. El dolor pudo haberte destruido, pero en lugar de eso, te pulió. Te forma en algo más grande. Y esto es solo el principio de tu historia. Pocos santos encarnan el poder de la fe, la perseverancia y la gracia divina como Santa Rita de Casia, mujer de fortaleza inquebrantable, esposa, madre, viuda, monja y, sobre todo, símbolo de esperanza. Pero, ¿qué hizo que su vida fuera tan extraordinaria? ¿Cómo pasó de ser una simple muchacha italiana a la patrona de las causas imposibles? Esta es su historia. Algunos santos se forjan desde la infancia, pero la vocación de Santa Rita comenzó antes de nacer. Sus padres, Antonio Lotti y Amata Ferri, eran devotos pacifistas que anhelaban tener un hijo. Con el paso de los años, la esperanza se desvaneció, pero su fe nunca flaqueó. Entonces, en 1381, Dios respondió con un regalo milagroso, una hija que se convertiría en un faro de santidad. Nacida en Roccaporena, un tranquilo pueblo de las montañas de Umbría, Rita no solo fue la respuesta a sus oraciones, sino un regalo para el mundo. Desde el principio, la gracia rodeó a Rita. Un día, mientras sus padres trabajaban, un enjambre de abejas blancas revoloteó alrededor de su cuna, entrando y saliendo de su boca sin hacerle daño. En lugar de llorar, Rita sonreía apaciblemente. Consideradas un presagio celestial, las abejas simbolizaban la pureza, la sabiduría y la dulzura espiritual que definirían su vida. Pero la maravilla no terminó ahí. Todavía hoy, durante la Semana Santa y hasta el 22 de mayo, día de su fiesta, un enjambre de abejas blancas aparece en su monasterio de Casia. Después de este tiempo sagrado, desaparecen para volver al año siguiente. Este misterio sigue siendo un testimonio de la intercesión de Santa Rita y un recuerdo de la mano milagrosa de Dios en su vida. Sus padres reconocieron que su hija estaba destinada a algo grande. La criaron con amor, inculcando un profundo sentido de la compasión, la humildad y la devoción a Dios. Desde muy pequeña, Rita sintió claramente un llamado a servir a Dios. Visitaba a menudo el convento agustino de Casia, anhelando una vida consagrada a Cristo. Pero en la sociedad medieval, las opciones para las mujeres eran limitadas y sus padres tenían otros planes. Hagamos aquí una breve pausa. ¿Qué significa que Rita sintió un llamado? La Iglesia Católica enseña que hay 3 vocaciones, que son formas en que las personas están llamadas a vivir sus vidas para alcanzar, a través de ellas, su realización más plena. Entre ellas, una de las más comunes, es el matrimonio. Pero el matrimonio no es solo un contrato social o una relación romántica. No, es algo mucho más profundo. Es un sacramento, un vínculo sagrado entre un hombre y una mujer, diseñado por Dios mismo. Es una alianza para toda la vida, sellada por el amor, fortalecida por la gracia y abierta al don de la vida. El matrimonio no se trata solo de compañerismo o familia, es un símbolo viviente de algo mayor. Refleja el amor fiel, sacrificado e inquebrantable de Cristo por su Iglesia. Así como Cristo se entregó por nosotros, los cónyuges están llamados a dar su vida el uno por el otro, amando no solo en los momentos fáciles, sino también en los difíciles. Como dice Efesios 5:25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. San Pablo también se dirige a las esposas, llamándolas a asumir su rol en esta misión divina. En Efesios 5, 22-24, escribe, esposas, sométense a sus esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la Iglesia. Pero no se trata de obediencia ciega ni desigualdad, sino de amor y respeto mutuos.
Las esposas están llamadas a confiar y apoyar a sus esposos como líderes espirituales, así como la Iglesia se somete a Cristo, no por miedo, sino por amor. A su vez, a los esposos se les manda amar a sus esposas con el mismo amor abnegado y sacrificado que Cristo mostró en la cruz. El matrimonio no se trata solo de felicidad, sino de santidad. El objetivo no es solo construir una vida juntos, sino ayudarse mutuamente a alcanzar el cielo. Por eso dicen, tu vocación en el matrimonio es ayudar a tu cónyuge a ser santo. No es solo poético, es la esencia del sacramento. Cada sacrificio, acto de paciencia y momento de perdón es una oportunidad para crecer juntos en santidad. A través de ese amor, los hijos no solo se crían, sino que se forman en la fe y se guían hacia Dios. El matrimonio es un camino, un llamado, una misión sagrada. Es uno de los mayores desafíos de la vida, pero cuando se vive como Dios lo dispuso, se convierte en un hermoso camino al cielo. Otra hermosa y radical vocación en la Iglesia es la vida religiosa. Es un llamado a dejar todo atrás y seguir a Cristo con total dedicación. Monjes, monjas, hermanos y sacerdotes religiosos se dedican a la oración, la comunidad y el servicio, viviendo no para el mundo, sino para el reino de Dios. Hacen 3 votos sagrados: pobreza, renunciando a las riquezas materiales para confiar en Dios; castidad, entregando su corazón plenamente a Cristo; y obediencia, sometiendo su voluntad a Dios a través de sus superiores. Cada comunidad religiosa tiene un carisma, un enfoque espiritual único que define su misión. Por ejemplo, los benedictinos viven bajo el lema, ora et labora, dedicándose a una vida estructurada de contemplación y trabajo. Los franciscanos, inspirados por San Francisco de Asís, abrazan la sencillez radical y el servicio a los pobres. Los dominicos, fundados por Santo Domingo, son los grandes predicadores de la Iglesia, comprometidos con la difusión de la verdad a través del estudio y la evangelización. Cada orden refleja una faceta diferente de la misión de Cristo. No todos los sacerdotes son religiosos. Los sacerdotes diocesanos y los religiosos tienen diferentes vocaciones. Los sacerdotes religiosos, como los franciscanos o los jesuitas, hacen votos de pobreza, castidad y obediencia, viven en comunidad y siguen la espiritualidad de su orden. Los sacerdotes diocesanos, sin embargo, sirven en una diócesis o región específica. No hacen voto de pobreza, reciben un salario modesto y a menudo viven de forma independiente o en rectorías parroquiales. Su misión es servir al obispo y a los fieles, administrando sacramentos, celebrando misa, escuchando confesiones, oficiando bodas y funerales, y brindando atención pastoral. En tercer lugar, hablemos de una vocación que a menudo pasa desapercibida: la vida consagrada de soltero. Si bien el matrimonio y la vida religiosa son temas más comunes, esta es una vocación real y significativa que merece reconocimiento. La vida consagrada de soltero es una decisión deliberada de dedicarse a Dios mientras se vive en el mundo. A diferencia de las órdenes religiosas o el matrimonio, es una vocación de total disponibilidad para servir a Cristo de maneras únicas. San Pablo habla de esta vocación en 1 Corintios 7, 32-34, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y la soltera o virgen se preocupa por las cosas del Señor, para ser santa tanto en cuerpo como en espíritu. Quienes tienen esta vocación viven con un corazón indiviso, plenamente dedicados a Dios y a su pueblo. ¿Cómo se manifiesta esto? Algunos se centran en la evangelización, la enseñanza o la obra misionera, mientras que otros se dedican a la caridad, la justicia social o la oración de intercesión. Muchos sirven en parroquias, ministerios y comunidades católicas, utilizando sus dones para fortalecer la Iglesia. Aunque no hacen votos formales, muchos abrazan la sencillez, la castidad y una vida centrada en la misión, y algunos incluso hacen votos privados de celibato. Esta no es una sala de espera para el matrimonio o la vida religiosa, sino una vocación poderosa e intencional, que demuestra que la santidad puede ser vivida en cualquier lugar por quienes se entregan plenamente a Cristo. Muy bien, me parece que fue suficiente enseñanza sobre las vocaciones. En otro video, si gustan, podemos profundizar más en ello. Volviendo a la historia de Rita, sus padres tenían otros planes. Aunque desde hacía tiempo sentía la vocación por la vida religiosa, sus padres hicieron que se case con Paolo Mancini, un joven soldado conocido por su temperamento irascible y su participación en las violentas disputas que asolaban su región. Con un corazón lleno de obediencia y fe, Rita aceptó este camino,
confiando en que la voluntad de Dios se estaba revelando de maneras que ella aún no podía comprender. El matrimonio con Paolo no fue nada fácil. Sin embargo, Rita enfrentó su dureza con dulzura y su hostilidad con un amor inquebrantable, convencida de que incluso los corazones más duros podían ser ablandados por la gracia. Con el tiempo, su silenciosa fuerza lo transformó. El hombre, antes dominado por las disputas, comenzó a anhelar la paz que irradiaba su esposa. Se suavizó, alejándose del conflicto, y su hogar, antes turbulento, se convirtió en un remanso de amor. Bendecida con 2 hijos, Rita atesoraba la recién encontrada armonía, creyendo que tal vez esta era la vida que Dios siempre había querido para ella, una vida no de aislamiento religioso, sino de santidad dentro del matrimonio, de sanar un alma herida mediante el amor y la paciencia. No obstante, el pasado pronto regresó para destrozarla. Un fatídico día, Paolo fue emboscado y asesinado. Su muerte fue un sombrío recordatorio de las violentas disputas de su época. Con tan solo 24 años, Rita quedó viuda, privada de la estabilidad que había luchado por preservar. Su dolor se profundizó al ver cómo la rabia consumía a sus hijos. Cegados por la venganza, quedaron atrapados en el mismo ciclo de violencia que se llevó a su padre. Pero Rita vio más allá de su ira, sabía que la venganza solo los alejaría aún más de la paz. Desesperada por salvarlos, no solo de sus enemigos, sino de la corrupción de sus propias almas, Rita les suplicó, instándolos a elegir el perdón en lugar del odio, pero no escucharon. El fuego de la venganza ardía con demasiada fuerza. Sin nadie más a quien recurrir, Rita entregó la batalla a Dios. En lo más profundo de su angustia, ofreció una oración desgarradora, no por venganza ni por justicia, sino por misericordia. Si sus hijos estaban destinados a recorrer el camino del derramamiento de sangre, le rogó al Señor que interviniera. Incluso si eso significaba llamarlos a casa antes de que pudieran manchar sus almas con el pecado del asesinato. Entonces, en un giro que parecía a la vez doloroso y divino, la enfermedad se coló en su hogar. Uno tras otro, sus hijos se enfermaron gravemente y sus fuerzas se desvanecían con cada día que pasaba. Mientras yacían en sus lechos de muerte, algo milagroso ocurrió, el fuego de la venganza se enfrió, reemplazado por el arrepentimiento. En sus últimos momentos, abrazaron la fe de su madre, perdonaron a los asesinos de su padre y entregaron sus almas a Dios. Aunque afligida, Rita halló consuelo al saber que sus hijos se habían librado de la oscuridad eterna. Su sacrificio, su mayor acto de amor, había sido correspondido. Lo había dejado todo, incluso a sus propios hijos, para asegurar que encontraran el camino al cielo. Con tan solo 24 años, Santa Rita ya había soportado más sufrimiento del que la mayoría de las personas experimentan en toda su vida. Mientras que hoy en día, muchos jóvenes de 24 años apenas comienzan su vida adulta, buscando carreras, relaciones y sueños, Rita ya había atravesado el fuego del dolor, la traición y la pérdida devastadora. Muchos se habrían derrumbado bajo el peso de tal tragedia. ¿Quién podría culparla si se hubiera vuelto amargada, resentida o desesperanzada? Un dolor como el suyo podría haber destrozado a cualquiera. Y, sin embargo, no destrozó a Rita, la santificó. En lugar de buscar venganza, perdonó a los hombres que le quitaron la vida a su esposo. En lugar de dejarse consumir por el dolor, buscó una unión más profunda con Dios. En lugar de dejar que el mundo endureciera su corazón, permitió que Cristo lo ablandara, llenándola de un amor más fuerte que el odio, más fuerte que el dolor, más fuerte que el sufrimiento mismo. La historia de Rita no es solo una historia de dolor, es una historia de redención. Sola en el mundo, despojada de los roles que una vez la definieron, esposa, madre, hija, Rita se sintió atraída por el único lugar donde creía encontrar paz, el convento de Santa María Magdalena en Casia. Allí, entre los muros de clausura, anhelaba dedicarse por completo a Dios, cambiar el dolor de su pasado por una vida de oración, penitencia y servicio. Pero entrar en el convento no fue tarea fácil. Las monjas, sujetas a estrictas reglas, dudaban en aceptarla. Rita no era solo una viuda, era la viuda de un hombre asesinado, víctima de las amargas disputas que asolaban su tierra. Para ellas, representaba un mundo de violencia y derramamiento de sangre, un pasado demasiado marcado por el conflicto como para ser acogido en su espacio sagrado. El convento debía ser un lugar de pureza y reclusión, alejado del tumulto de las venganzas. ¿Cómo podían permitir la presencia de alguien tan estrechamente ligado a semejante historia?
Aún así, Rita suplicó humilde e insistentemente, pero las puertas permanecieron cerradas. En respuesta, recurrió al único poder superior al juicio humano, la oración. Con una fe inquebrantable, entregó su voluntad a Dios, confiando en que si él realmente deseaba que le sirviera en el convento, él le abriría un camino. La leyenda cuenta la extraordinaria noche que siguió. Mientras Rita se arrodillaba en ferviente oración, tuvo una visión. 3 grandes santos, San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino, se aparecieron ante ella. Estos santos hombres habían acudido a responder a su súplica. En un instante incomprensible, la tomaron de la mano y la condujeron al convento. Las puertas estaban cerradas. Los muros se alzaban altos e impenetrables. Sin embargo, por intervención divina, Rita se sintió transportada al interior. Ninguna llave había girado las cerraduras, ninguna puerta había sido descorrida, y aún así, cuando las monjas despertaron a la mañana siguiente, la encontraron allí, ya dentro de su sagrado recinto. Atónitas, no pudieron negar lo sucedido. No había otra explicación que la innegable voluntad de Dios. Sin más opción que aceptar lo que era claramente un milagro, las monjas acogieron a Rita en su comunidad. Dentro del convento, Rita abrazó una vida de profunda devoción, humildad y abnegación. Encontró consuelo en el tranquilo ritmo de la vida monástica, pasando horas en oración, ayuno y sirviendo a sus hermanas con amor inquebrantable. Sin embargo, su corazón anhelaba algo más, una unión más profunda con Cristo, especialmente en su pasión. Meditaba constantemente sobre su sufrimiento, contemplando la agonía que soportó para redimir al mundo. El peso de su corona de espinas, las heridas en sus manos y pies, y la perforación de su sagrado costado estaban siempre presentes en sus pensamientos. Con el paso de los años, el deseo de Rita de compartir el sufrimiento de Cristo se intensificó. No deseaba la mera admiración de su sacrificio, anhelaba participar en él, sentir en su propio cuerpo una fracción del dolor que él soportó por la humanidad. Sus oraciones se convirtieron en una súplica, no de consuelo ni consuelo, sino de probar la cruz. Una noche, cuando tenía 60 años aproximadamente, la oración de Rita fue respondida. Mientras se arrodillaba en profunda contemplación ante el crucifijo, una misteriosa herida apareció en su frente, como si una espina invisible le hubiera atravesado la carne. Desde ese momento hasta su muerte, la herida no sanó, empeorando con el tiempo y desprendiendo un olor fétido. Por esto fue confinada en su celda, pero permaneció en paz, aceptando esta prueba como una participación en la pasión de Cristo. Un recordatorio de que el amor y el sufrimiento son inseparables en el camino hacia la santidad. Un estigma es una herida misteriosa y espontánea que refleja las que Cristo tuvo durante su pasión. Los estigmas pueden ser marcas de clavos en las manos o pies, una herida de lanza, la corona de espinas y la flagelación. Estas han aparecido en ciertas personas a lo largo de la historia. Algunos estigmatizados presentan heridas visibles y abiertas que nunca se infectan, mientras que otros sufren heridas ocultas, conocidas solo por ellos y sus directores espirituales. Muchos santos han recibido los estigmas, no como prueba de santidad, sino como una profunda unión con el sufrimiento de Cristo, un llamado a un mayor sacrificio, amor y entrega a la voluntad de Dios. Por ejemplo, San Francisco de Asís, el primer estigmatizado del que se tiene constancia. Una noche, mientras oraba de rodillas con los brazos extendidos, contemplando los sufrimientos del Salvador en la cruz, se le apareció un serafín crucificado. De las 5 llagas de esta aparición, emergieron 5 rayos de luz que alcanzaron el costado, las manos y los pies del santo mendigo. Otro caso conocido es el del padre Pío de Pietrelcina. En 1918, mientras rezaba después de la misa, los estigmas aparecieron en su cuerpo de forma visible y permanente, vinculando a este santo a Jesús en su pasión por más de 5 décadas, hasta casi el día de su muerte. A medida que la vida de Rita se acercaba al final, su sufrimiento se profundizaba, pero también lo hacían los milagros. En su lecho de muerte, Rita pidió una rosa del jardín de su infancia, pero era pleno invierno y la tierra estaba árida. Sin embargo, milagrosamente, una sola rosa floreció en la tierra helada, como si el cielo la hubiera querido solo para ella. Este último regalo simbolizó su vida, una vida de sufrimiento, pero llena de gracia. El 22 de mayo de 1457, Santa Rita exhaló su último aliento, dejando un legado de fe y santidad. Su cuerpo permaneció incorrupto, desafiando el paso del tiempo.
Más de 500 años después, reposa en la Basílica de Santa Rita de Casia, atrayendo a millones de peregrinos que buscan su poderosa intercesión. Reconociendo su santidad y los numerosos milagros atribuidos a su intercesión, el Papa León XIII canonizó a Santa Rita de Casia el 24 de mayo de 1900. El Vaticano aprobó formalmente 3 milagros específicos como parte del proceso de canonización. Brevemente, te los cuento. Primero, la curación de Isabel Bergamini. Isabel, una joven que padecía viruela, había perdido la vista debido a la enfermedad. Sus padres la llevaron al convento de Casia para rezar por la intercesión de Santa Rita. Tras 4 meses de ferviente oración, Isabel recuperó la vista milagrosamente. Segundo, la curación de Cosimo Pellegrini. Cosimo padecía gastroenteritis catarral crónica y hemorroides. En 1887, en su lecho de muerte, tuvo una visión de Santa Rita. Tras esta visión, sanó completa y repentinamente de sus dolencias. Siglos después, Santa Rita sigue siendo un faro de esperanza para quienes enfrentan los desafíos más difíciles de la vida. Como patrona de las causas imposibles, demuestra que ninguna situación está fuera del alcance de la fe. A pesar de la angustia y las dificultades, nunca dudó en confiar en el plan de Dios. Su historia sigue inspirando a los perdidos, a los desesperados y a los que no tienen esperanza, recordándonos que incluso en la oscuridad, los milagros se despliegan de maneras inesperadas. Muchos acuden a ella en busca de fuerza, sanación y guía, sabiendo que con Dios, lo imposible se hace posible. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar Roccaporena en Italia, no pueden dejar de experimentar los increíbles lugares que dan vida a su historia. Pueden comenzar en la casa donde creció. Aunque de apariencia sencilla, la casa transmite una profunda presencia espiritual. Fue aquí donde aprendió por primera vez el poder del amor, el perdón y la entrega a la voluntad de Dios. Uno de los lugares más impresionantes y espirituales de Roccaporena es también la Roca Sagrada. Aquí, Santa Rita buscó abrir su corazón a Dios en profunda oración. La subida es dura, pero en la cima está el valle con una vista impresionante y la paz del silencio de las montañas. Una visita también obligada en Roccaporena es el impresionante santuario de Santa Rita, un poderoso homenaje a su perdurable legado. Peregrinos de todo el mundo acuden aquí para buscar su intercesión, dejar sus cargas e inspirarse en su historia de fe y perseverancia. Al entrar, uno se siente inmediatamente impresionado por la atmósfera sagrada, la impresionante arquitectura, la cálida luz de las velas y la profunda devoción de quienes rezan. Finalmente, quiero compartir algo muy especial con ustedes. Santa Rita es conocida como la patrona de las causas imposibles, una santa que comprende el sufrimiento, la angustia y las pruebas de la vida como pocas. Si enfrentan una situación difícil, luchan contra el dolor o la incertidumbre, o simplemente necesitan renovar su fe y esperanza, estas oraciones pueden ser una forma poderosa de conectar con Dios a través de su intercesión. Así que los invito a orar conmigo o a guardar esta oración para cuando más la necesiten. Ya sea que pidan fuerza, sanación o guía, sepan que nunca están solos. Santa Rita está lista para interceder por ustedes, y la gracia de Dios siempre es mayor que cualquier desafío que enfrenten. Oración por causas imposibles. Oh, gloriosa Santa Rita, defensora de lo imposible, tú que has conocido el sufrimiento, la angustia y la pérdida, pero nunca has flaqueado en tu fe, vengo ante ti con una carga demasiado pesada para soportarla. Intercede por mí ante el Señor, para que encuentre esperanza donde parece no haberla, fuerza donde me siento débil, y paz en medio de mis luchas. Con fe en el poder de Dios, confío en que ninguna causa está fuera de su alcance. Santa Rita, patrona de lo imposible, ruega por mí. Amén. Oración para pedir fortaleza en tiempos difíciles. Querida Santa Rita, tú que soportaste las mayores pruebas de la vida con paciencia y amor, enséñame a permanecer firme en la fe, incluso cuando el camino parezca incierto. Dame la valentía para afrontar mis dificultades con gracia, la sabiduría para confiar en el plan de Dios, y la fuerza para llevar mi cruz, como tú llevaste la tuya. Que tu ejemplo me recuerde que a través del sufrimiento llega la redención, y que ninguna tormenta dura para siempre. Santa Rita, sé mi guía, mi consuelo y mi esperanza. Amén. Si quieres saber más sobre la vida de los santos y el catolicismo, suscríbete. Nos vemos pronto.